¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva exploración profunda, a esta plática donde, vamos a desmenuzar las ideas más fascinantes que están cambiando nuestra forma de aprender, de trabajar y sobre todo de crear. Soy Teo. Y yo soy Nova. Es un gusto enorme estar en la mesa para sumergirnos en un tema que, la verdad, te vuela la cabeza por la cantidad de posibilidades infinitas que abre para la imaginación. Hoy vamos a hablar de construcción de mundos, de narrativa y de cómo la tecnología se ha convertido en, digamos, el mejor aliado de la creatividad. Y para arrancar con el pie derecho, creo que es súper importante mencionar que toda esta charla y el espíritu de lo que vamos a explorar hoy hace un clic perfecto con la visión de IDEA México. Totalmente. Porque, para quienes no conocen el proyecto, se trata de una institución educativa certificada en inteligencia artificial. Y lo verdaderamente destacable, lo que está padrísimo, es que tienen un enfoque 100% en el aprendizaje de la inteligencia artificial, impartiendo cursos en línea súper completos. Exacto. Y es que comprenden a la perfección algo vital. Que estas herramientas no llegaron para reemplazar la chispa humana, para nada, sino para potenciarla a niveles que antes la neta parecían de ciencia ficción. 100%. Ese es el verdadero cambio de paradigma. Pasar de la idea, aterradora de que una máquina va a hacer todo el trabajo, a entender que esa máquina es más bien el asistente más incansable del mundo. Y hablando de creatividad y de miedos, creo que es obligatorio poner sobre la mesa ese momento de terror absoluto por el que pasa cualquier persona que intenta escribir una historia. El pánico existencial. Sí, ese pánico de sentarse frente a la computadora, abrir un documento nuevo y enfrentarse a la temible página en blanco. Es que está cañón. Es una experiencia completamente universal. Ese cursor parpadeando en la esquina superior izquierda que parece que está marcando el tiempo como una bomba a punto de estallar. ¡Qué horror, sí! Y ahí está uno, mirando al techo, sirviéndose el quinto café del día, acomodando los lápices por tamaño, haciendo cualquier cosa imaginable para evitar escribir la primera palabra. Todo por estar esperando a que la famosa musa de la inspiración baje del cielo en un rayo de luz a dictar la novela del siglo. Que casi nunca pasa. Siendo muy honestos, casi siempre esa musa se queda atorada en el tráfico o simplemente decide no presentarse a trabajar ese día. Y es que la inspiración es súper caprichosa. Rara vez llega sola o cuando más se le necesita. Por eso, la misión de nuestra plática de hoy resulta tan fascinante. Vamos a explorar cómo utilizar herramientas conversacionales, específicamente la inteligencia artificial, como un auténtico maestro de obra creativo. Maestro de obra, me encanta ese término. Sí, porque el objetivo es aprender a construir universos enteros, personajes con una complejidad psicológica profunda y aventuras desde cero. Pero hay una regla de oro que debe quedar clarísima desde el primer segundo. La inteligencia artificial ayuda a poner los ladrillos, mezcla el cemento y levanta las paredes. Pero el ser humano siempre es el arquitecto. El arquitecto, claro. Quien tiene el control absoluto de la visión, quien aprueba los planos y decide el rumbo, es quien está tecleando. Y ese concepto del humano como arquitecto es la brújula de toda esta exploración de hoy. Para empezar a construir cualquier edificio narrativo, se necesita poner el primer ladrillo. Y en el mundo de las historias, ese primer ladrillo siempre, invariablemente, son los personajes. Ajá. Porque hay que admitir una realidad muy dura para los que intentan escribir. Es dificilísimo inventar a un héroe o a un villano de bote pronto sin caer en un cliché aburridísimo. Es muy fácil terminar creando al típico guerrero musculoso de mandíbula cuadrada que no le teme absolutamente nada. O al villano de caricatura que es malo simplemente porque sí. Ese villano que se ríe de forma malévola mientras acaricia a un gato en su castillo oscuro, pero que si lo analizas no tiene ninguna motivación real ni profundidad emocional. Exactamente. Que está dividido en 3 pasos muy claros, utilizando un método conocido como craft. Y no hay que verlo como una regla académica súper rígida o una clase magistral tediosa, sino más bien como la llave maestra. Un hack genial para destrabar la creatividad cuando hay un bloqueo mental. Es un atajo brillante. Para desmenuzar este flujo para la gente en casa, el primer paso es la clásica lluvia de ideas, el famoso brainstorming. Pero aquí es donde entra la magia de saber pedir las cosas. Antes de usar la herramienta, hay que entender qué es un prompt. En términos muy sencillos, un prompt es la instrucción o el comando que se le da a la inteligencia artificial. Es el puente entre lo que uno imagina y lo que la máquina genera. Exacto.
Y si el prompt es flojo, como un simple, no sé, dame un héroe, la máquina va a regresar al caballero de armadura brillante más genérico del mundo. Ahí es donde el método CRF-AFT hace toda la diferencia. Por eso se llama CRAFT, por sus siglas en inglés, que guían para estructurar esa instrucción perfecta. La C es de contexto, ¿para qué se necesita esto? La R es de rol, ¿quién queremos que sea la inteligencia artificial en este momento? La A es de acción, ¿qué tiene que hacer exactamente? La F es de formato, ¿cómo queremos que presente la información? Y finalmente la T es de tono, ¿qué emoción o estilo debe tener la respuesta? Y si se juntan todos estos elementos, se deja de pedir milagros y se empieza a dirigir una orquesta. Un ejemplo práctico ilumina esto perfectamente. En lugar del comando aburrido, se le puede indicar a la herramienta: actúa como un autor de novelas de fantasía juvenil galardonado. Ese es el rol. ¡Claro! Luego el contexto: estoy bloqueado en la creación de una nueva historia original. La acción y el formato serían: genera una lista de viñetas con 5 conceptos de protagonistas totalmente inesperados que no usen armas tradicionales. Y el tono: el estilo debe ser misterioso, creativo y profundamente emocional. Y al recibir una instrucción con esta estructura tan robusta, la herramienta descarta los clichés de inmediato y empieza a procesar combinaciones fascinantes. Podría sugerir un bibliotecario que viaja físicamente dentro de los recuerdos de los libros antiguos, o el ejemplo que vamos a usar para ilustrar todo este proceso de hoy, que es una verdadera joya. Una jardinera que cultiva plantas que controlan el flujo del tiempo. ¡Uf! Ese concepto de la jardinera del tiempo tiene una fuerza narrativa inmensa. Y una vez que se tiene esa chispa, se pasa al paso número 2 de nuestro flujo: los planos detallados. En el mundo de la escritura profesional, esto se conoce como la ficha de personaje. Sí, la idea ya está sobre la mesa, ahora hay que darle músculos, huesos y un corazón que lata. Se vuelve a usar un prompt estructurado pidiendo a la inteligencia artificial que actúe como asistente de desarrollo y profundice en esta jardinera, a la que a partir de ahora llamaremos Lyra. Me gusta Lyra. Y en esos planos arquitectónicos del personaje se exige un nivel de detalle milimétrico. Se pide, por ejemplo, en formato de tabla o de lista, que construya su apariencia física, pero no solo el color de ojos, sino cómo su trabajo afecta su postura o sus manos. Se pide su personalidad con al menos 3 rasgos contradictorios para hacerla humana. Se explora cuál es su mayor fortaleza, pero también, y esto es el núcleo de cualquier buena historia, cuál es su debilidad más grande o su miedo más profundo. Y claro, cuál es su objetivo principal a corto y largo plazo. Y el resultado de este ejercicio es de una riqueza impresionante. Lyra deja de ser un concepto abstracto y se convierte en alguien tangible. No es la típica heroína con una espada mágica y una profecía a cuestas. Es alguien con una personalidad sumamente empática, a veces demasiado protectora, que vive con las manos manchadas de tierra brillante. Y sus plantas no solo dan flores bonitas. Los capullos azules ralentizan los minutos a su alrededor, mientras que las enredaderas rojas aceleran las horas. Su fortaleza es esa paciencia infinita que solo tienen quienes trabajan la tierra, pero su miedo es lo que le da alma a la historia. Ese miedo es el gancho perfecto. ¿Qué pasa si las plantas se enferman? ¿Qué pasa si pierde el control del tiempo porque la naturaleza misma está sufriendo y los días empiezan a durar minutos o semanas enteras? Eso nos lleva de lleno al paso 3 del método, que resulta ser el más revelador de todos: la prueba de sonido. Así como en la música. Tal cual. En la música, antes de un gran concierto, se prueba el micrófono para ajustar la ecualización. En la narrativa es igual. El personaje tiene que abrir la boca y hablar para que quien escribe pueda encontrar su verdadera voz. Es un ejercicio de empatía pura. En lugar de seguir pidiendo descripciones frías, se le indica a la herramienta que escriba un monólogo corto, desde la perspectiva de Lyra. Se le pide que hable directamente con una de sus plantas más delicadas. Se busca ver esa personalidad cariñosa en plena acción, pero al mismo tiempo es necesario que revele una angustia palpable. Por ejemplo, la preocupación que siente por una sequía anómala que está amenazando a su aldea y, por lo tanto, al tejido mismo del tiempo. Y al leer ese monólogo generado ocurre una especie de magia. Ver las palabras de Lyra, notar cómo duda, cómo le susurra a una hoja seca pidiéndole perdón por no poderle dar agua, como una lágrima suya cae y se queda congelada en el aire porque el tiempo en esa habitación se ha detenido.
Es un momento de revelación total. Se pasa de la nada absoluta, de la ansiedad por la página en blanco que decíamos al principio, a tener enfrente a un ser que respira, que sufre, que tiene motivaciones palpables y una forma poética y única de expresarse. Y todo este milagro creativo ocurrió en 3 simples pasos estructurados. Así es, y hay que recalcar el papel de cada quien en este proceso, porque la inteligencia artificial no escribió una novela por generación espontánea, ni robó el trabajo de nadie. Simplemente respondió a la dirección meticulosa del arquitecto humano, procesó las variables y construyó unos cimientos narrativos extremadamente sólidos sobre los cuales se puede empezar a trabajar. Es una mancuerna imbatible. Completamente. Pero bueno, pongamos las cosas en perspectiva. Lyra ya existe. Tiene sus herramientas de jardinería, sus plantas temporales, su personalidad protectora y sus miedos a flor de piel. Pero, y aquí asoma ese lado ligeramente sádico que requiere la buena narrativa, un personaje feliz en una habitación blanca no hace una buena historia. Para nada. Quien escribe necesita hacer sufrir a sus creaciones, ponerles obstáculos gigantescos. Lyra necesita un lugar donde vivir y sobre todo un lugar donde el mundo se le pueda venir encima. Necesita un escenario. Sin conflicto y sin un entorno que lo potencie, no hay historia que atrape a nadie. Entramos así a la segunda fase de esta construcción monumental, el famoso world building o la creación del mundo. Y es precisamente en la arquitectura de universos donde las herramientas generativas brillan con una luz espectacular. ¿Por qué lo dices? Porque tienen la capacidad de conectar ideas de disciplinas totalmente dispares como botánica, clima, arquitectura y magia para crear un ecosistema riquísimo y coherente. El primer paso natural es la geografía. Y para moldear este mundo se lanza una nueva instrucción, pidiendo que la herramienta asuma el rol de un geógrafo experto y un artista conceptual de fantasía. Se busca la descripción detallada de la aldea de Lyra, a la que se puede bautizar como Valleflor. ¡Qué buen nombre! Suena súper pacífico, ¿no? Se solicitan detalles sensoriales muy específicos. Es fácil imaginar el resultado. Un valle recóndito escondido entre montañas de roca volcánica que lo aíslan del resto del continente. Las casas no están hechas de ladrillos o concreto, están formadas por troncos de árboles vivos que han sido guiados durante siglos para entrelazarse y formar techos y paredes. Y el clima, al ser el epicentro de la magia botánica, es un microclima pacífico regulado milimétricamente por los jardines en terrazas que rodean la aldea. Es una imagen visualmente deslumbrante, casi cinematográfica. Totalmente. Pero un entorno visualmente atractivo, sin un pasado, es simplemente un decorado de cartón, como un set de película que por detrás está vacío. Un mundo creíble necesita profundidad histórica, necesita lo que en la industria creativa se llama el lore. Así que el siguiente movimiento del arquitecto humano es pedirle a la herramienta que desarrolle una mitología o una leyenda fundacional. Y se introduce en el prompt la idea de un gran árbol ancestral ubicado justo en el centro neurálgico de Valleflor. La pregunta clave para la inteligencia artificial es ¿por qué este árbol colosal es el pilar de la supervivencia de la comunidad? El lore es lo que le da peso específico a cualquier universo fantástico. De inmediato, la máquina procesa la petición y devuelve una historia cautivadora. Ese árbol es literalmente el ancla del tiempo en todo el valle. Sus raíces, que brillan con una savia plateada, se extienden bajo tierra, conectando a todas y cada una de las plantas mágicas menores. ¿Es el corazón del reloj? Si ese árbol sufre daño, el tiempo mismo empieza a fracturarse, creando bucles temporales o envejeciendo a las personas en cuestión de segundos. Y claro, teniendo un elemento tan poderoso y vital, se abre la puerta al elemento crucial de la narrativa, que es el drama. Pasamos a inyectar el conflicto. Una utopía perfecta es el escenario más aburrido para el lector. Se necesita una amenaza existencial. Al pedirle a la inteligencia artificial que analice este mundo recién creado y genere opciones de conflictos graves que puedan poner en jaque a Valleflor, las respuestas demuestran una capacidad de lógica narrativa asombrosa. Opciones increíbles. Por un lado, puede proponer una crisis interna, biológica, una plaga fúngica misteriosa, un hongo negro que marchita específicamente la magia de las plantas, causando que las estaciones del año cambien caóticamente de la mañana a la noche. Esa es una opción brillantísima, enfocada en la supervivencia natural.
Sí, pero por otro lado, la herramienta sugiere un escenario con tintes políticos y sociales muy marcados. El descubrimiento de Valleflor por parte de un imperio industrial despiadado que se encuentra al otro lado de las montañas. Un imperio movido por máquinas de vapor, engranajes y humo, que se ha enterado de las propiedades del gran árbol. El contraste es buenísimo. Naturaleza viva contra metal y humo. Y su ejército avanza hacia el valle con una única intención: talar el árbol sagrado para usar su madera como un combustible eterno, buscando dominar el flujo del tiempo para que sus fábricas operen ininterrumpidamente, sin que sus trabajadores envejezcan ni necesiten dormir. Es una premisa espectacular para una saga entera. El análisis de lo que ocurre en este punto del proceso es fundamental. En cuestión de minutos, con una buena dirección, se ha evolucionado de una idea suelta, de un simple concepto de jardinera, a un ecosistema narrativo complejo, vibrante y lleno de tensiones. La inteligencia artificial demuestra una brillantez enorme para hilar estas conexiones lógicas. Comprende orgánicamente que si la vida y el tiempo dependen de la flora, el peligro supremo debe ser algo que corrompa esa flora o una fuerza externa que desee explotar ese recurso a nivel industrial. Construye escenarios densos que hacen que la aventura sea absolutamente creíble y adictiva. Que requiere una cura botánica o se convertirá en una épica de resistencia contra las máquinas del imperio industrial. El control creativo nunca cambia de manos. 100%. Ahora bien, para darle una dimensión aún más profunda a esta plática, vale la pena cambiar un poco la perspectiva y enfocarla en el hogar. Al pensar en la gente que tiene familias, en esos niños y adolescentes creativos que están descubriendo estas tecnologías en la sala de su casa, el panorama se vuelve fascinante. Es un ángulo indispensable hoy en día. Para muchas familias, observar a los menores interactuar con una inteligencia artificial para tareas creativas puede despertar ciertas inquietudes lógicas. Surge la pregunta de cómo guiar este proceso, cómo involucrarse constructivamente sin caer en el error de robarles el teclado, dictarles la historia o hacer el trabajo por ellos. Es una tentación enorme. El clásico escenario donde el adulto termina emocionándose más que el niño, asume el control del ratón y el pobre menor se queda de brazos cruzados viendo cómo alguien más escribe su cuento. Para evitar eso, la recomendación es asumir roles muy específicos que fomenten el aprendizaje. El primer rol sugerido es convertirse en el editor en jefe, pero desde una postura sumamente amigable y socrática. En lugar de emitir juicios de valor inmediatos sobre lo que la herramienta o el niño acaban de generar, la técnica consiste en hacer preguntas de editor. Son preguntas diseñadas para detonar el pensamiento analítico profundo. A ver, danos un ejemplo de eso. Claro, si el niño está dictando los comandos y genera una escena donde el comandante del imperio industrial de pronto se rinde sin pelear, un mal editor diría simplemente: eso no tiene sentido, bórralo. Un buen editor en jefe pregunta: me llama mucho la atención esta escena, pero ¿por qué crees que un comandante tan rudo se rindió tan rápido? ¿Qué motivación oculta tiene? ¿Crees que les está tendiendo una trampa a Lorira y a su aldea? ¡Qué gran diferencia! Este tipo de interacción obliga al creador de la historia a justificar, reflexionar y profundizar en la psicología de su propio universo. Es una técnica maravillosa para fomentar el pensamiento crítico de una manera súper orgánica, casi como un juego. Y esto nos lleva al segundo rol, que, siendo sinceros, es el más divertido de todos: el detector de agujeros de trama. Quien asume este papel tiene la misión de buscar con lupa los errores de continuidad lógica y señalar, de forma amigable y con buen humor, las situaciones que no cuadran. Es un ejercicio de agudeza mental fantástico. Retomando el universo de Valleflor, es posible imaginar que, en el calor de la escritura, la historia establece que el gran árbol controla el clima perfectamente para que siempre sea primavera. Pero 3 páginas después, el protagonista enfrenta una sequía terrible. Ajá. El detector de agujeros de trama levanta la mano, interrumpe amablemente y expone el fallo. Un momento, hay un problema en la lógica de este mundo. Si el árbol maestro manda sobre la lluvia y el sol y el árbol está sano, ¿por qué la tierra está seca? No tiene sentido. Y es justo ahí donde ocurre la verdadera magia del aprendizaje. En lugar de que el niño vea esto como un error frustrante que arruina su texto, se convierte en el mayor gancho narrativo de toda la trama.
El niño, usando su propia imaginación para resolver el problema lógico, podría responder: ahí está el misterio. El árbol parece sano por fuera, pero el imperio industrial está inyectando veneno en las aguas subterráneas para secar las raíces desde abajo. ¡Wow! A partir de un aparente error de continuidad, el pensamiento crítico del menor rescata la historia y crea el mejor giro argumental de la novela. Es fascinante ver cómo resuelven problemas complejos. Sí lo es. Además de la lógica, hay un tercer punto fundamental para quienes guían a las nuevas generaciones en este entorno tecnológico: la importancia imperativa de fomentar el toque humano. Hay que ser muy conscientes de que la inteligencia artificial, a pesar de sus capacidades masivas de procesamiento, en ocasiones arroja textos con un tono genérico, estructuras un poco robotizadas o diálogos que suenan demasiado formales y carentes de alma. Definitivamente. A veces las respuestas suenan como si un burócrata del siglo XIX estuviera intentando redactar un cuento de hadas contemporáneo. Y ahí es donde la intervención humana es insustituible. Hay que motivar a los creadores a leer en voz alta lo que la pantalla generó y retarlos. Exacto. Decirles: la estructura de la escena está impecable. Pero, ¿tú cómo dirías esto en la vida real? ¿Qué expresión o palabra muy tuya utilizarías para describir la rabia del comandante al ver sus máquinas destruidas por las enredaderas de Lyra? Se trata de enseñarles que el texto de la máquina es solo arcilla. Ellos son los escultores que deben imprimir su propia voz, su jerga y su personalidad única en cada párrafo. Ese proceso empodera a quien escribe para que asuma su posición como verdadero director creativo, por encima de la herramienta tecnológica. Y para culminar este ciclo, hay una recomendación que parece sencilla, pero que tiene un impacto monumental en casa. Tiene que ver con sacar la obra del ecosistema digital. Es la búsqueda de la recompensa física. La materialización del esfuerzo. No existe una sensación comparable a la de sugerir la idea de tomar ese documento final, ya pulido, lleno de giros de trama, con la voz humana bien definida, y mandarlo directamente a la impresora. Sí, el simple acto de recoger esas hojas calientes de la bandeja, oler la tinta fresca, doblarlas por la mitad, ponerles unas grapas en el lomo y diseñar una portada a mano, transforma un archivo virtual en un libro tangible. Es un paso vital en el proceso creativo. Y discutir la importancia de esto no es un tema menor. El impacto psicológico, emocional y de autoestima que se genera al sostener físicamente un objeto que nació como un chispazo en la imaginación es poderosísimo, sin importar la edad del autor. Quien sostiene ese libro engrapado experimenta un orgullo tremendo, transformando su rol en el mundo. Pasa de ser un consumidor pasivo de contenido dictado por algoritmos en una pantalla brillante a convertirse en un autor publicado en la sala de su propia casa. Es el cierre perfecto para el ciclo de la creación. Y si nos detenemos a hacer una síntesis panorámica de todo este recorrido analítico, el descubrimiento principal es de verdad apabullante. Queda clarísimo que la inteligencia artificial no es, bajo ninguna circunstancia, una máquina diseñada para pensar por nosotros o hacer el trabajo duro para volvernos perezosos. Por el contrario, es una herramienta sofisticada que nos ha entregado las llaves maestras de una biblioteca infinita. Una biblioteca repleta de conocimientos, mitologías y estructuras que, sorprendentemente, no reside en un servidor frío en otro continente, sino que se encuentra alojada en la imaginación misma de cada persona. La analogía de la llave y la biblioteca es la descripción más precisa de esta revolución. El miedo paralizante a la página en blanco ha sido neutralizado. Ya no existen excusas válidas para no dar el primer paso. Quien tiene una chispa de idea, un concepto vago mientras viaja en transporte público, tiene a su disposición un maestro de obra incansable, dispuesto a estructurar lluvias de ideas a cualquier hora de la madrugada, listo para diseñar fichas de personajes complejísimas y proponer ramificaciones de conflictos hasta encontrar exactamente el tono que resuena con la visión original. Y para ir aterrizando y cerrando esta profunda exploración, hay un pensamiento que resulta inevitable y que deja la mente trabajando a 1000 por hora. Es una de esas reflexiones para digerir lentamente mientras uno se toma un café. A ver, cuéntanos. ¿Cuántas historias extraordinarias, cuántas sagas épicas se han quedado atrapadas en el fondo de nuestras cabezas durante años, quizá desde la infancia, simplemente porque no se contaba con las herramientas para dar ese primer paso arquitectónico? Es una gran pregunta. ¿Cuántos mundos vibrantes como Valleflor
¿Cuántos personajes entrañables como Lyra nunca vieron la luz del sol por el terror a no saber cómo redactar el primer párrafo de manera perfecta? Pensar que hoy, gracias a esta tecnología, todas esas maravillas narrativas están a una sola instrucción bien estructurada, a un solo prompt de distancia de materializarse en el mundo real, es simplemente alucinante. La democratización de la creatividad a una escala sin precedentes en la historia. Se parte de la premisa de que toda persona tiene por lo menos una gran historia que contar, y ahora el acceso a los andamios para construirla es universal. Así es. Y lo más fascinante de todo este análisis es que los principios de estructuración lógica, los comandos detallados y la construcción paso a paso que se usan para la narrativa son perfectamente trasladables a un sinfín de disciplinas más allá de la ficción. Por supuesto. Y con esa idea dejamos la puerta completamente abierta para lo que sigue. Porque ahora que se ha dominado la arquitectura narrativa y la creación de universos de fantasía, en el futuro se explorará un terreno igualmente apasionante. Habrá que analizar cómo utilizar herramientas conversacionales avanzadas, como Gemini, no solo para inventar mitologías, sino como un andamio estructural robusto para edificar conocimiento tangible. Claro, se trata de potenciar investigaciones documentales, estructurar proyectos escolares o profesionales de alta complejidad y acelerar la curva de aprendizaje a una velocidad verdaderamente bárbara. Será sin duda una plática indispensable para continuar descubriendo cómo estas herramientas nos empoderan para ser los arquitectos indiscutibles de nuestro propio desarrollo intelectual y creativo. Va a ser un recorrido espectacular. Ha sido un verdadero placer diseccionar el taller de la creatividad en esta sesión. Nos escuchamos en la siguiente exploración, listos para seguir construyendo sobre nuevas ideas. Este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.